En aquel entonces seguíamos guardando la esperanza de encontrar un lugar habitable u otro refugio temporal. Después llegamos tan lejos que el tiempo dejó de existir. Daba lo mismo si registrábamos algo en la bitácora o no. Dejamos de esperar que alguien leyera alguna vez todo lo que vivimos en nuestro viaje. Llegamos a un punto donde el tiempo ya no existía y nosotros sí. Hola amigos y amigas del mundo de ayer, yo soy Mauricio y hoy tenemos un programa de entrevista para hablar con Emilio Antonio Calderón, autor del libro de cuentos Bitácora de Viaje, que es toda una galería de personajes que siempre están buscando algo, que están en constante movimiento, finales que en realidad son el inicio, como un eterno retorno. Tenemos por ahí algunos cuentos muy conmovedores que nos hablan del otro mundo y otros también que son un poco sobre el espacio. Así que acompáñenme para hablar con él y esta es su semblanza. Emilio Antonio Calderón Menes nació en el Distrito Federal el 19 de noviembre de 1997. Es egresado de Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo por la UNAM. Es autor de la antología de cuentos Casa Sola de la editorial Palabra Herida, publicada a inicios de 2024. En 2019, él colaboró en múltiples números del fanzine independiente Digresiones Literarias. Fue ganador en 2020 del tercer lugar de la convocatoria de relatos Sets Friends del portal The Newgate Times. Su cuento Algo está pasando forma parte del primer número de la revista literaria Cuentística. Algunos de sus relatos aparecen en las colecciones Voces que nunca callan, Coloquios con el espejo, La tierra del sol y Secretos de la piel de editorial Palabra Herida y Criaturas nocturnas de la editorial Alas de Cuervo. En junio de 2024 publicó con Ediciones Daimon su más reciente libro, Bitácora de viaje, del que hablaremos el día de hoy. Hola Emilio, bienvenido al mundo de ayer. Muchas gracias por visitarnos. ¿Qué tal, Mauricio? Al contrario, es un honor estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, pues apenas nos conocemos, pero ya mira, acá tenemos tu libro allá también atrás de ti para que la gente reconozca muy bien la portada. Y pues bueno, ahora sí que vamos a comenzar de lleno con la entrevista. Ah, mira, si nos puedes platicar acerca de este libro de relatos, bitácoras de viaje. Ahora sí que, ¿cuál es la historia detrás de estos cuentos? ¿De dónde salieron? Fíjate que es una anécdota un poquito curiosa. Es mi segundo libro. Yo tenía un libro anterior publicado que se llama Casa Sola, que básicamente el hilo conductor era la soledad, el abandono, como que siempre hablo de estas cosas. Pero bueno, ahí mientras iba escribiendo cuentos y todo el año pasado, cambié de trabajo a un empleo que me tomaba aproximadamente 2 horas y media llegar entre desplazamientos, trabajo a casa, trabajo. Entonces tenía muchísimo tiempo ocupado en el día en el transporte público y bueno, empecé a aprovechar estos trayectos para escribir cuentos o leer cuentos. Básicamente lo que hacía era durante el camino que iba en metro, leía y en los caminos en camión escribía, ¿no? Escribía, de hecho tenía un chat conmigo en WhatsApp donde iba creando, editando las cosas. Eh, y creo que en algún punto este modo de estar escribiendo las cosas, pues influyó en las propias historias, ¿no? Porque empecé a ver que todo tenía que ver igual con movimiento y todo, y bueno, hubo un cuento en específico que me hizo pensar eso, ¿no? Que hiciera una obra donde casi todas las historias tuvieran que ver o con viajes o con desplazamientos o con cosas incluso fuera del mundo, como una nave espacial. Y entonces estos conceptos del libro anterior, que eran soledad, abandono, se transformaron un poquito en aislamiento, necesidad de cambiar de estado, de moverse, ¿no? Como que fue movilizar el libro anterior. Y oye, fíjate que tiene mucho sentido y sí se ve reflejado en los cuentos, porque en la contraportada del libro ahí se menciona, ¿no? Que es una bitácora de personas en movimiento. Y la verdad es que sí, son personas que buscan un cambio, ¿no? Ya sea literalmente que están viajando dentro de un transporte o X cosa, pero también un cambio en sus vidas, en sus relaciones. Y justamente un elemento que está presente es como la parte de la soledad, ¿no? Que en general tenemos como una galería de personajes solitarios y buscando como un poco viajes distintos. Algo que me llama la atención de este libro, Emilio, es que tenemos una apertura y un cierre, digamos, como con temática de viaje espacial, y todos los demás son como terrenales, ¿no? Digamos como que ambientados en la Ciudad de México, si no me equivoco, todos.
Entonces, por ahí en la dinámica de la estructuración del libro, ¿de dónde ese interés o el porqué de iniciar y cerrar con un viaje espacial? Es que curiosamente, bueno, el cuento, el primer cuento que se llama Bitácora de Viaje justamente, fue algo que escribí tiempo atrás. Lo escribí, si no me equivoco, en 2019. Lo tenía ahí arrumbado. En mis colecciones y todas las cosas que hacía no lo tomaba en cuenta. Pero primero dije, puede quedar bien como título de esto que estoy armando. Y segundo, después se me ocurrió esta idea de hacer una especie de libro circular que tuviera justo un inicio y un fin que fueran similares, pero no iguales, ¿no? Entonces, creo que fue más natural porque este fue de los pocos cuentos, hay unos 3 o 4 cuentos de la colección que no se hicieron pensados dentro de este concepto, simplemente salieron. Está Bitácora de Viaje, uno que se llama Llueve sobre mojado, no recuerdo cuáles otros, pero algunos los incluí porque se acoplaban, digamos, al concepto, pero Ah, todavía no estaban como pensados en este concepto. Alrededor también. ok. Y en ese caso, te quería preguntar también, aprovechando que ya mencionaste por ahí uno de tus cuentos, alguno que nos quieras destacar de tu colección que sea especial para ti, ya sea por la parte creativa o parte conmovedora. Bueno, hay creo que 3 en específico que son muy relevantes, pero creo que empezaría obviamente por Persona Bus, que creo que es la punta de lanza del libro. Recuerdo que estaba al club al que voy, había un vapor, ya no existe porque se incendió, pero un día que estaba recostado ahí vi que en el techo había un número anotado y me pregunté, ¿quién alcanzó el techo para escribir el número? ¿Con qué motivo escribió el número? ¿Y quién podría llamar el número? ¿No? Entonces de ahí surgió una historia que al final no es estática, la transformé dentro de un autobús, pero justo una historia que empezaba con este tipo de cosas de movimiento, de conocer a un desconocido a través del movimiento. Y fue ahí cuando empecé a decir, ¿por qué no hago un libro donde casi todas las historias tengan que ver con esto, con movimiento, con rutas, con caminos? Porque además obviamente este fue de los que iba escribiendo y escribiendo en mi celular. No voy a ahondar en todos, pero también otro que es un poco el que da la portada, se llama Los fantasmas. Es creo que además el menos enfocado en temas de camino, de trayecto. Al final sí lo está, pero bueno, este es un poco enfocado, es un homenaje a mi perro que, bueno, murió y los 2 libros, de hecho, que he escrito tienen en la portada un perro porque fue el motor para animarme a publicar los libros. Entonces, es para mí una representación, la figura de un perro, la nostalgia, ¿no? El extrañar cosas que ya no están, que es algo que también pasa mucho en el libro, ¿no? La búsqueda de cosas. En la portada del otro libro y ahí está, otro perro. Sí. Sí, empezando por Persona Bus me parece un cuento interesante. De hecho, si no me equivoco, es como el más grande dentro de la colección. Pero Sí, la verdad es que es muy ágil de leer. En general, los cuentos son ágiles de leer, son fluidos. Y ese creo que representa muy bien mucha de la esencia de los cuentos, porque mencionabas esta parte de que como algo cíclico y muchos de los cuentos terminan como repitiendo la historia, ¿no? Como un eterno retorno. Eh, sí. y ahora sí que donde la persona que fue víctima ahora va a ser el que abusa. Victimario en cierto modo. Sí, Sí, un sí, poco justo. ese tipo de vueltas tenemos en diversos cuentos y ese la verdad también es muy fuerte, no solo a nivel descriptivo, sino también es un poco violento física y emocionalmente, ¿no? Pero es como una sacudida total que tiene ahí el narrador, y que también es algo como un elemento presente en muchos cuentos, ¿no? Sí, totalmente. Y es que justamente en este punto bueno, yo pensaba, me pregunté mucho por qué la gente se mueve, ¿no? ¿Por qué la gente se desplaza? Por ahí había escuchado una frase que dice que siempre la gente se mueve porque está huyendo de algo o porque está buscando algo. Y en este sentido, eh, también me di cuenta que en este eterno buscar y estarte desplazando, si no sabes qué estás buscando o por qué vas, puedes volver al mismo lugar, no importa cuánto te desplaces o cuánto avances. Y en cuanto al otro cuento, al de los fantasmas, sin duda es como uno de los más conmovedores.
justamente tres, ¿no? Ocupan animales dentro de la historia y son un poco similares en cuanto a ese relato de la pérdida. Y me hiciste pensar en otro cuento que tenemos presente. Ya mencionamos que el libro de relatos abre y cierra con un cuento espacial, pero también hay un cuento dividido en tres partes que está inmerso a lo largo del libro. Y ese también pues toca el tema, ¿no? De la muerte, de la despedida. Este cuento que se llama la Terminal uno 2 y 3, ahí, ¿cómo fue que se te ocurrió dividirlo a lo largo del libro? ¿De dónde vino esa idea? Creo que, aunque de hecho fueron los tres últimos cuentos que escribí, bueno, los penúltimos, hubo uno, Feliz Cumpleaños fue el último, eh, uno de los primeros conceptos que tuve cuando estaba planeando esto de esta idea de desplazamiento, de movimiento, fue justo eso, una persona que utilizara el transporte que todo el tiempo usa para llegar a no sabe dónde, ¿no? A algún lugar, creyendo incluso que podría llegar al fin del mundo a través de esto. De ahí, bueno, empecé a tocar otras fibras, o bueno, empecé a hacer lo complejo pensando eso, ¿no? Que pues en tu camino conectas tu historia con otras personas, te conecta con otras cosas, lo que pasa o lo que deja de ser en un lugar tiene un efecto y bueno, es lo mismo, ¿no? Creo que fue una representación de eso, de cómo tu propia historia puede influir en la historia de otras personas y también esto, ¿no? Bueno, creo que el concepto real es, o principal, lidiar con la pérdida, ¿no? Evadir la pérdida, decidir perder algo antes de perderlo. Entonces, o sea, decidir quitártelo. Entonces, creo que eso, ¿no? Como que el cuento naturalmente se fue dando. A ver, pasa mucho con algunos cuentos. Por ejemplo, hay otro por ahí que se llama Bitácora de Viaje también, pero Sabor a mí, que es una mujer que en su despecho llena de, bueno, no voy a dar muchos spoilers, pero empapa una casa. Y esto vino de un sueño, ¿no? Soñé esta escena y de ahí fue como, ¿qué desarrollo alrededor de? A veces es una idea muy pequeña, una escena muy puntual, lo que me hace crear el resto de la historia. Y creo que en este caso fue así, ¿no? O sea, tenía ahí como un concepto puntual, pero después se fue haciendo más complejo y es como quedó. Sí, que también a mí me gustaría destacar ese cuento que acabas de mencionar, porque es uno, digamos, experimental dentro de la obra, en el sentido de que es como un cuento a doble vista, ¿no? Tenemos Ujú. la perspectiva de un lado de la familia que pues tiene un viaje para tratar de que el matrimonio se reconstruya y todo esto, y del otro lado tenemos al amante. Entonces es un cuento doble vista donde vamos descubriendo poco a poco pues lo que pasó entre esas dos personas y cómo concluye, por ahí decir, la venganza, ¿no? Y en sí, fíjate que tu libro sí tiene varios elementos experimentales, o sea, sonarán sencillos a lo mejor, pero esto de que inicia y termina con un cuento espacial y que tenemos un cuento repartido a lo largo. Y otro elemento que yo quiero destacar, que seguramente te lo han dicho, es de que ahí en la Terminal 3 tenemos como un crossover, ¿no? De personajes dentro de Sí. libro. Entonces, protagonistas de otros cuentos dentro de Bitácora de Viaje, por ahí se reúnen, ¿no? Entonces, eso también me pareció un elemento muy ilustrativo. Es Sí, pues como como que quería crear un universo. También sí creo que le metí demasiados, de repente la verdad llegué a pensar incluso son demasiados experimentos dentro del mismo libro, pero también quería desmarcarme del primer libro, quería separarlo y sí justo hice estas cosas que sí fueran casi como que se sabe que esta historia ocurrió en el mismo universo que ocurrió esta otra y así como para darles incluso un poquito un sentido de veracidad. Estudié periodismo, entonces supongo que tenía que meter por ahí un poquito de esas cosas. Sí, y también otro detalle es el hecho de que los personajes, los protagonistas, pues son variados, ¿no? En algunos a lo mejor es un joven, pero en otros tenemos a una madre ya de familia, en otros un señor ya viejito. Entonces tenemos una variedad de personajes de los narradores de estos cuentos que pues también nos invitan, ¿no? A cuentos pues dinámicos, que no son como desde la perspectiva voy a decir joven en este caso porque tú eres escritor joven, sino que de diferentes edades, ¿no? Y diferentes sexos. Y también en general
Pues justamente ya hablamos un poquito de esta parte de la soledad y pues muchos de ellos buscan el amor, ¿no? De alguna manera. Yo quiero comentarte que creo que mi cuento favorito fue, si no me equivoco, se llama Jorge, sí, Ok, ¿verdad? sí, Creo que ese me gusta más que nada por, digamos, un poco pues no sé si la palabra es irónico, pero ese cuento tiene como mucho de violencia y me gusta que el narrador se está quejando de un invasor que llega a la familia, pero este narrador también acepta que él ha sido cruel con sus relaciones, que así como el novio de su hermana la maltrata a ella pues se aprovecha de ella, él también con sus relaciones ha sido así, ¿no? Y ahora tiene que soportar a este invasor y su familia, como es el novio de su hermana, pues ahí lo favorecen, lo defienden. Y pues tiene un final entre oscuro, chistoso, irónico, y creo que es fuerte ese cuento, pero me gusta también por eso, porque el protagonista, el narrador, pues no es como una ovejita, ¿no? También es un lobo como el invasor. sí. Sí, justamente es un cuento un poco cínico, o sea, es como mucho karma el que está recibiendo, pero al final no aprende ninguna lección, que también pasa mucho, ¿no? En esto justo, que no solo es movimiento, es evolución, es transformación de las personas, pues también pasa, ¿no? Que no pasa nada. Sí, así es. Y en este sentido, Emilio, ya que hablamos un poco de los cuentos, si nos puedes platicar del título del libro, cómo es que llegaste a Bitácora de Viaje y también de la portada, que ya nos dijiste un poco acerca de tu perrito, pero si puedes elaborar un poco más. Sí, claro. Bueno, Bitácora de Viaje fue el nombre desde el principio de este primer cuento. Ese cuento lo hice para una expareja. Era muy fan de la ciencia ficción. De hecho, casi no hay ciencia ficción en el libro ni nada, y esto fue lo más cercano además a ciencia ficción, ni siquiera es ciencia ficción del todo, es más realismo mágico, pero fue un regalo de cumpleaños. Y bueno, iba avanzando con los textos y todo, y fui viendo que era un texto, digo, un título natural para esta colección, justamente porque todos son viajes, ¿no? O sea, viajes de vida, quizá, viajes en otro sentido, pero fue como, pues sí, al final cada historia es una bitácora, se está registrando algo que pasa. Hay algunas historias donde es muchísimo más como bitácora que como historia, pero hay otras que sí son de otra manera, ¿no? Bueno, eso en torno al título. La portada tenía dos portadas pensadas, una era justo eso, ¿no? Algo en una nave espacial que pudiera dar como esta impresión de viaje, de desplazamiento, pero sobre todo también de aislamiento, algo que intenté, la portada, la versión preliminar de la portada estaba llena de estrellas, pero sentí que eso lo iba a hacer todavía más como un libro de aventura, más alegre, entonces lo decidí quitar y me enfoqué un poco más en el tema del aislamiento, que creo que es lo que la soledad, ¿no? Pero la otra opción era una especie de pasaporte. Quería que el libro fuera como un sello de pasaporte, igual podía tener un perro o algo así, porque quería una representación de la nostalgia, pero bueno, creo que este fue un poquito una portada más tierna, aunque al mismo tiempo siento que puede confundir un poco a la gente en pensar que es un libro de aventuras, cuando en la ocasión son desventuras, pero sí, bueno, era eso, ¿no? Quería algo relacionado con los viajes. Sí. Ujú. Sí, como bien dices, a lo mejor en apariencia podemos pensar que son cuentos de ciencia ficción, porque tenemos pues a un perrito viajero. Eh, Pero ya que lees el libro, pues la verdad es como una analogía, ¿no? Ya lo que vamos viendo dentro de los personajes, pues ahí entendemos un poco el porqué. Y también en la contraportada, en la descripción del libro, pues la verdad ahí se dice como tres situaciones, ¿no? De algunos cuentos y un poco más como esta idea del movimiento y cambio, no tanto como del viaje literal al espacio exterior. Que aún así el cuento que abre, que es el que me comentabas que hiciste hace unos años, ese pues sí está desolador porque nos habla como de un fin de los tiempos, ¿no? Para el ser humano y cómo nos quedamos ya sin cuadernos para poder escribir y ya el hombre se queda sin poder expresarse por medio de la palabra escrita y casi pues el fin de los tiempos hay un renacimiento ahí ya en otras formas, ¿no? Sí, 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 o sea, es que creo que no importa qué género intente tocar,
esta parte de la soledad, del aislamiento, el abandono siempre está presente en mis obras, entonces creo que por eso es incluso bueno intentar combinarlo con otras adornos, porque creo eso, ¿no? Digo, no son cuentos que se parezcan entre sí, pero al final todos hablan un poco de gente que se siente sola, que está con un vacío eterno. Y bueno, ese cuento no es la excepción. Sí. Y en ese sentido, Emilio, si nos puedes hablar un poco justamente de tu otro libro que es Casa Sola, ya nos hablaste un poco como de las continuidades que tenemos aquí, ¿no? Que es esto de la soledad, el aislamiento. A lo mejor algo que lo haga diferente a ese Casa Sola o también para que nos hables un poco, que ese no lo has leído. Claro, mira, Casa Sola justo lleva el título por otro cuento que em, trata más o menos de una mujer que empieza a aceptar que cualquier relación sexual que haya en su vida, con tal de no sentir su cama vacía, con tal de tener una compañía. Empieza a aceptar a todo el mundo, no le importa quién sea, ya no tiene ni siquiera un estándar, solamente los acepta y no importa que no le agraden, no quiere quedarse sola. Eh, fue curioso, bueno, porque todos los cuentos también, tal vez son soledad, pero además creo que le queda muy bien que se casa sola porque es mucho más estático. No había ahí una intención de que uno fuera estático y el otro movible, por así decirlo, pero es más, digamos que mientras bitácora de viaje es gente buscando el cambio, eh, casa sola es gente que está resignada, es gente que ya se rindió, es gente que igual son cuentos, de hecho los dos tienen 21 cuentos, pero bueno, son personas que ya no esperan nada, hay muchos fantasmas contando qué los llevó a ser fantasmas, hay mucha gente atrapada en una realidad que no quiere, pero no hacen nada para cambiarlo, ¿no? Hay un único cuento ahí, titulado Una chispa de esperanza, que de hecho es de los últimos, que Ok. justo, curiosamente, es digamos, un preview de Bitácora de Viaje, ¿no? De hecho, habla de una persona desplazándose, de hecho, habla de que está intentando alcanzar casi casi todo lo que los demás cuentos no buscan. Pero bueno, fue mucha coincidencia, fue de lo último que escribí para ese libro y bueno, sé que si hubiera estado escribiendo los dos al mismo tiempo, muchos cuentos se habrían cambiado de colección, ¿no? Y ese es como el más claro ejemplo. Bueno, eso, básicamente Casa Sola pues es la soledad, el abandono, el rechazo en distintas formas, otra vez, distintas edades, distintos géneros, distintas orientaciones sexuales, distintos espacios, pero es mucho más resignado, es un libro más como de gente eh, que ya no está dispuesta a pelear o buscar. Ok. Oye, Emilio, y en ese sentido que ya sabemos de qué tratan los temas que tocas en tus dos libros, ¿quiénes son como tal tus referencias, escritores favoritos que te llevaron como a estos temas? Tengo que admitir que cuando empecé a escribirlos, no era una persona culta, no era una persona que leyera mucho. Creo que a mí la pandemia fue lo que me llevó a empezar a leer en orden. Antes era como de leer, bueno, algunas colecciones como las Crónicas de Narnia, cosas así, pero si no, nada más lo que me dejaban en la escuela. Pero creo que los cuentos que empezaron a transformar la narrativa, bueno, más bien los libros que empezaron a transformar la narrativa de mis cuentos, fueron en primer lugar El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Hay una escritora mexicana llamada Eva Leticia de Sánchez, ¿Ok? tiene un libro de cuentos también llamado Solas y Muertas. Creo que se parece mucho a lo que yo busco escribir. Y últimamente también encontré a Emiliano Monge, también es un escritor mexicano, que bueno, creo que el común denominador de sus historias es que todo viene en un inminente final, acercándose a un inminente final, a una pérdida, eh, a una muerte, a un vacío. Hay muchísima violencia en su obra y creo que también hay cuentos, sobre todo en Bitácora de Viaje, que creo que intenté emular su estilo. Y bueno, también podría decir Mariana Enríquez, escritora argentina, y definitivamente Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos. Casi todo tiene que ver con colecciones de cuentos, soy mucho más de cuento que de novela, por lo mismo, ¿no? Justo en esos trayectos que hacía el trabajo y todo, era más fácil tener un shot de un cuento que ir hilando la novela. Ok. Sí, y en ese caso justamente te iba a preguntar que vemos que tus libros, y también has participado en antologías, si no me equivoco, ha sido en el cuento. Entonces,
¿Cómo te has visto respecto a los otros géneros? Ahorita estás siguiendo con cuento, te ves haciendo una novela, una obra de teatro. Ahorita justamente estoy, bueno, primero yendo más despacio porque siento que Casa Sola se publicó en febrero de 2024 y Bitácora de Viaje en julio. Hubo muy poco tiempo, siento, de distancia. Fue con mucha prisa. Y sí quiero como tomar un poquito más espacio también para que los conceptos queden mejor proyectados, mejor plasmados y no tanto hacer por masa. Pero Ujú. justamente digamos, en esta labor un poquito lenta, estoy trabajando por una parte en un tercer libro de cuentos y por otra parte uno de el cuento que más me gusta de todo lo que he escrito, titulado El Tímido, hasta ahora, puede cambiar, lo estoy transformando en novela. Bueno, muchas personas que lo llevaron a leer me dijeron que tenía mucho más tintes de novela, de por sí ya es un cuento, en este punto tiene 34 cuartillas, o sea, ya no es como algo muy corto, pero que además las historias que hay dentro de él, pues, pueden albergar más. Entonces, estoy intentando explorar novela, pero también sigo con cuentos. Creo que es lo que más, ¿no? Guiones no sé, algo de teatro, creo que necesitaría más que alguien me lo pida para hacerlo, ¿no? Como que igual lo mismo, muchos de los cuentos que escribo los escribo una vez que sale una convocatoria, no tanto por voluntad, solo pienso de dónde podría abordar este tema y ya lo hago, pero si no hay como una indicación, de repente soy un poco más pasivo en la escritura. Ok, sí, de hecho yo también acá un par de cuentos ahí se me hicieron como para material de novela, a más desarrollo. Y ahora que comentas que Casa Sola salió también este mismo año, ¿cómo has vivido ese proceso? No solo de haber publicado tu primer y segundo libro, sino también de, pues ahora sí que decirle a tu familia, a tus amigos, soy escritor, tengo dos libros y que te vayan a ver a las presentaciones y todo eso. ¿Cómo ha sido para ti? Ha sido muy bonito, ¿no? Ha sido recibir muchísimo apoyo, personas que tú crees que nada más están ahí como oscilando alrededor de ti, se acercan, te apoyan, van a tus presentaciones, promueven tu arte y eso te llena mucho, ¿no? Yo me di cuenta con esto que para mí hay dos puntos clave en todo este proceso. El primero es cuando escribes, liberarte, ¿no? Expresar, proyectar cosas para ti. Y pero ya, una vez que lo publicaste y todo, me di cuenta que puede ser comunidad a través ¿no? La gente puede leer, se puede sentir identificada, puede recomendarle más y se vuelve una especie de rama, de ramificación que te demuestra que todos tenemos las mismas emociones, te recuerda muchas cosas. Y ha sido muy buena, la verdad, la recepción, sobre todo de Casa Sola. De hecho, tengo la oportunidad de irla a presentar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre y pues eso me emociona muchísimo, ¿no? Porque el año pasado no me veía haciendo estas cosas. Bueno, ya escribía y todo, ¿no? Pero no me imaginaba alcanzar estos puntos que para mí eran como algún día. Eh, y nada, creo que eso es muy bello el apoyo de las personas, la emoción de las personas. Creo que hay gente que llego a una presentación y veo gente que tenía 7 años sin ver, 10 años sin ver, y que estén ahí es muy satisfactorio porque te recuerda que se tomaron un espacio, que tuvieron que trasladarse, que hicieron muchas cosas, ya sea por apoyarte o por leer tu arte, que las dos son igual uh, te llenan, ¿no? Y te llenan igual. Oye, y con los autógrafos ya le agarraste costumbre. Primero soy zurdo, entonces luego mancho incluso las páginas. Y además, pues no tiene una letra muy bonita, pero ya casi digo, bueno, me esfuerzo en escribir la dedicatoria, la firma ya que se vea justo corrida es parte del estilo de la firma, entonces no hay problema. Sí, sí estaría un poco agotador, acabas engarrotado en la mano. Sí. Que Bitácora de Viaje ya lo presentaste, ¿verdad? Ya tuviste oportunidad de hacer presentación del libro. Ya, hice una presentación colectiva, justo era Casa Sola más bitácora de viaje, pero todavía falta una presentación exclusiva de Bitácora de Viaje, además de, obviamente, las virtuales, ¿no? Que también han sido un excelente foco de atención. Otra vez, porque te agradezco, porque este tipo de cosas nos ayudan a los escritores emergentes
llegar a distintas audiencias. Sí, sí, pues a ti muchas felicidades por ahora sí que estrenarte este año con todo, con dos libros y ahora vas a cerrar el año con broche de oro en Guadalajara, así que pues todo el éxito para esa presentación, que sin duda también vas a llevar por ahí unos ejemplares de De Bitácora. Bitácora de Viaje. Sin duda, sí, sí, sí. Sí, es muy emocionante, sobre todo creo que la gente puede ver, o sea, yo veo Bitácora de Viaje como, soy más que lector, soy melómano, soy amante de la música. De hecho, en ambos libros hay referencias musicales, más en Casa Sola. Y me imagino mis publicaciones como la publicación de álbumes musicales, ¿no? Pienso en mis artistas favoritos y pienso, bueno, el primer álbum es el que quizá genera un poco de atención, pero el segundo es el que puede consolidar, y el tercero generalmente es el mejor, y así entonces, pues voy, ¿no? Como comparando cómo va la recepción de mis libros con la música o los álbumes de los músicos que más admiro, como Depeche Mode, Madonna, David Bowie. Entonces es divertido, ¿no? Tengo como mis propios juegos con los libros. Ok. Bueno, pues por el momento, Emilio, antes de pasar a la siguiente sección del programa, si nos puedes compartir dónde podemos encontrar Bitácora de Viaje y aprovechando también Casa Sola. Claro que sí. Casa Sola está, bueno, ambos libros están disponibles en la librería Somos Voces en la Ciudad de México. Es por ahora el único lugar donde se ha podido distribuir. Como Casa Sola fue publicado por una editorial colombiana, Palabra Herida, ha habido algunas dificultades para los temas de distribución, pero bueno, Somos Voces es el lugar que me ha ayudado muchísimo. Y bueno, Bitácora de Viaje además se puede buscar por Amazon. Y también escribiéndote a ti directamente, ¿no? Ah, claro, sí, 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 puede ser por entrega directa. Es un poco complicado de repente acoplar las agendas, pero si alguien está incluso cerca de mi oficina, o así bueno, me pueden escribir directo y ahí vemos si nos queda cerca y lo puedo entregar directamente. Que estás en Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México, sí, por Polanco, igual no voy a dar muchos detalles, pero sí. Muy bien, muy bien. Sí, entonces, pues acá en la descripción vamos a dejar tus redes sociales para que ahí te puedan escribir en privado para, para adquirir una copia de ambos, ¿verdad? También tienes copias de Sí, Casa Sola. Está muy sí, sí, bien. sí. Ok. Bueno, Emilio, pues por el momento vamos a dar por terminada esta sección de entrevista. Y para conocerte un poco más, Emilio, algo que hacemos acá en el mundo de ayer es, ya hablamos un poquito de música, ahorita nos compartiste, pero es preguntarles, pedirles que nos recomienden una serie o película, un libro y un álbum completo. Así que, por favor, ahí sí puedes explayarte lo que gustes. Ok, serie o película. Creo que voy a recomendar una serie, no es para nada quizá la mejor serie que considero, pero a mí me ayudó mucho a humanizarme. Es una serie que, de hecho, por lo que me ha contado, se recomienda entre señoras. Se llama This Is Us, está en Amazon Prime, si no me equivoco. ¿Ok? Es mucho como la vida y la gente tomando decisiones y apoyándose. Una familia sorteando las mareas, ¿no? Eh, si no, película, digo, era una u otra, pero si no, pensaría Everything Everywhere All at Once. Definitivamente a mí me algo pasó conmigo cuando terminé de ver la película, fue muy emocionante. Digo, creo que casi todo el mundo la conoce, pero no dejo de pensar que es mi película favorita. ¿Ok? Libro, creo que recomendaría La superficie más honda de Emiliano Monge. Tiene por ahí muchos cuentos buenos, pero específicamente el cuento que más me ha gustado, creo, de todo lo que he leído, que se llama La tempestad que llevamos dentro, o algo así. Y álbum, bueno, creo que es la decisión más difícil. Ahí sí solo uno. Diría que Funeral de Arcade Fire, creo que es el álbum que más para mí puede tocar, eh, no diré el alma, pero sí estas partes, o sea, que sí te genera incluso algo emocionalmente. Creo que Funeral, definitivamente. Ok. Fíjate que en tu recomendación de series y película suena como un poco distante a los temas de tus libros, ¿no? Me parece curioso. Sí, 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 justamente como que eh, proyecto la tristeza, pero persigo la felicidad, ¿no? Justamente. Ok. Sí, y hablando de música,
Algo que quiero destacar del libro, ya nos dijiste que Casa Sola también tiene muchas referencias, pero acá también ya recomiendas Memento Mori, ¿no? De Beach Mode. Totalmente, sí, sí, sí. Y ya, E- Ese, sí, dime. ese cuento lo escribí 2 días después del concierto. Y bueno, justamente es que creo que sí, Depeche Mode en general tiene una especie de ritual en sus conciertos que la gente, al menos los fans muy, muy cercanos ya conocen, que es todo un rato de que David Gahan cante y después hay un momento siempre muy espiritual por parte de Martin Gore y luego llegan a los éxitos. Entonces como que este subir y bajar y todo te puede generar mucho emocionalmente porque ya para los fans ya es como un tema ritual, por así decirlo. Entonces era inevitable desde ahí hablar de qué puede hacerse espiritualmente a raíz de un concierto de Beatles. Que lo que ocurre en ese cuento yo no lo quise investigar para preguntarte aquí. ¿Sí fue real lo que pasó de este chico? No, Ah, bueno, no, no, no. parece real y suena muy bien dentro del cuento. Entonces, por eso no lo quise investigar. Este, pero sí, la verdad quedó muy bien. Ese es uno de los mejores cuentos para mí de Bitácora de Viaje. Y ahora sí que para que se los mandes a Depeche Mode, aunque para que algún día lo puedas revisar. Me daría miedo que no les gustara, entonces no sé. Y bueno, también como tal, no sé, no, sí, sí, está David Bowie en el último cuento, cuando se viaja hacia Marte, y ahí hay Sí, una referencia a Honky Dory, ¿no? A Life in Mars. Eh, sí, totalmente. y bueno, también ahí, pues Space Oddity tiene todo el aura. Casi, casi que la portada podría ser referente a. Sí, sí, sí. Justo David Bowie, aunque no fue un disco que recomendé, es el artista que más admiro. Hombre, mujer es Madonna, pero creo que ambos de alguna manera supieron llevar el arte, su nivel expresivo y su intelecto a una quizá en el pop, pero de todos modos a estándares muy altos, ¿no? Justo, no se denota que sea música pop la de Madonna, pero los dos para mí son más que pensar, yo si quisiera ser como, no sé, Stephen King o J.K. Rowling, no. Creo que yo pienso siempre que me gustaría ser, aunque sea escritor, como David Bowie o Madonna, ¿no? Son las personas que más admiro. Sí, sí la fuiste a ver a Madonna cuando vino apenas. Sí, también, sí, 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 me emocioné demasiado. Sí. Excelente, Emilio. Pues ya nada más preguntarte respecto a esto, ¿tú cuando escribes sueles escuchar música o eres de los que nada de música, escribes en silencio, te vas a la cafetería a escribir? Bueno, ya nos Depende, hablaste que en el camión. sí, 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 el último libro en el camión, pero creo que depende mucho del cuento. Por ejemplo, estos cuentos sí los escribía mucho con música para aislar el ruido externo de los camiones, porque te distrae demasiado, es muy pintoresco, pero al mismo tiempo te distrae. Pero cuando escribo desde casa, depende mucho del cuento. Creo que el cuento mismo me dice, o sea, no hablo con el cuento, pero sé si se lo necesita o no. Por ejemplo, ahí está un cuento llamado A mitad del camino, que es también sobre la muerte de mi perro. Y me puse una playlist de canciones que siempre me hacen llorar porque me recuerdan a él, ¿no? Entonces, hay cuentos en los que elijo incluso canciones específicas o repito una canción de ad nauseam para estar dentro del mood del cuento. Muchas veces sí estoy completamente en silencio. Ok. Sí, bueno, pues aquí tenemos ya tus recomendaciones, Emilio. Ahí vamos a estar poniendo las imágenes en cada una que fuiste diciendo. Y pues ahora sí que saltando ya a otra pregunta, última sección de este video, si puedes dar una recomendación de escritura al público de lo que gustes como autor en etapa de escritura, alguien que desea publicar un libro. Bueno, lo primero que les diría es que empiecen escribiendo ya, porque mucha gente dice cuando pueda hacer o tenga las herramientas para, y por eso nunca lo ejecutan, ¿no? Entonces creo que lo primero es escribir ya, hacerlo. Lo segundo es mitad anécdota, mitad recomendación. Yo empecé a escribir a raíz de una clase de la facultad que se llamaba Periodismo y Lenguaje Narrativo. Me la impartía una escritora, la señora Josefina Estrada, y la primera tarea que ella nos dejó para empezar, su intención era que cuando hiciéramos notas informativas no fueran meramente la nota de qué pasó, qué, cómo, cuándo, dónde y ya, ¿no? Sino que tuviera
recordáramos que había un valor humano en cada nota, que si hablábamos de cifras de muertos por coronavirus, eran vidas que estaban perdiendo, cosas así. Entonces creo que ella bueno, lo primero que nos dijo, nos puso a hacer fue un autorretrato escrito. En lugar de dibujarnos, que nos escribiéramos tal como somos. Para mí esa tarea fue un desbloqueo. A partir de ese momento fue cuando empecé a escribir un cuento tras otro, tras otro, tras otro. Entonces creo que si tienen algún bloqueo así, hagan un autorretrato, porque eh, es difícil crear personajes si no te conoces a ti mismo como personaje, si no conoces tus características. Primero aprende escribiendo de ti y después ya puedes empezar a escribir sobre otros. Ok, sí, suena un proceso interesante. También Sí, es muy catártico, además. sí, suena así. También, ¿no? Recordar un poco que la escritura yo creo que es algo terapéutico para todas las personas. O sea, no precisamente tienes como que querer ser escritor o dedicarte como tal a la literatura para escribir. Y justamente el diario, ¿no? De alguna manera es una forma de confrontarte a ti mismo, conocerte más. Sí, totalmente, ¿no? Justo, ¿no? Hay muchísimas terapias donde la tarea que les dejan es que hagan cartas y las quemen o que las mantengan, pero esto, escribir, bueno, el ser humano creo que lo que más lo define es la necesidad de expresarse, ¿no? En comparación con otros animales. Y esto, tenemos esta necesidad de decir que estamos, que existimos, que sentimos. Entonces creo que eso, ¿no? Que la gente se anima a escribir y no importa si es un relato, si es una carta, si es un poema, es muy liberador. De hecho, para mí también empezó siendo más una terapia. Fue los primeros cuentos, casi todo Casa Sola, eran proyecciones de mí mismo para conocerme. Y eso, creo que escribir te puede ayudar y puede ser muy terapéutico. Muy bien, pues muchas gracias, Emilio. Aquí tenemos este consejo de escritura que ha sido un poco diferente a los otros autores que he entrevistado, pero pues eso nos habla también de toda la apertura del universo escribir, ¿no? Y Sí, bueno, ahora sí que hay que confrontarnos con el espejo. Ahí tenemos la escritura que pues, sin duda va a ser difícil, pero también es algo muy sanador, ¿no? Y que nos permite pues saber quiénes somos. sí, totalmente. Así que, pues, con eso, Emilio, ya nada más para cerrar, nos hablabas también de la Feria del Libro de Guadalajara que vas a presentar en Casa Sola, pero Ajá. también, ¿qué otros eventos tienes que quieras Eh, anunciar? en este punto, justo como ya cambié de trabajo y tengo un poquito menos espacios disponibles, ahorita estoy frenado en presentaciones. Eh, Sí, ahorita mismo no tengo ninguna disponible hasta diciembre. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? También muchas me llegan, me he presentado en escuelas, en universidades, en eh, bares incluso. Y bueno, es más como cuando llega la invitación y me dicen, ¿en 2 semanas? Ok, entonces como que por estos días saldrá, pero es al aire. Ok, bueno, pues por lo mientras de acá en el mundo de ayer vamos a andar en YouTube, también ahí con unos clips en TikTok, y pues ahora sí que preparando ahí la Feria del Libro de Guadalajara y las otras oportunidades que haya de espacios donde puedas presentar tanto bitácora de viaje como Casa Sola. Así que, Emilio, para que te podamos encontrar, ¿cómo estás en redes sociales? ¿En qué redes te seguimos? Bueno, lo que más utilizo son Twitter, Instagram y Facebook. En las tres, bueno, soy Emilio Calderón, pero en Twitter e Instagram además soy Emilio CADERNMNE. Está un poquito uso, pero si lo ponen ahí creo que es un poco más sencillo. Y si no, también como sigue Starbucks, justamente en una referencia a un personaje de David Bowie. La gente cree que tiene que ver con el café, pero es más un chiste que otra cosa. Sí. Bueno, y acá ya aparecieron en pantalla, también acá abajo en la descripción del video van a estar las redes sociales de Emilio para que lo puedan seguir. Y igual, Bitácora de Viaje disponible en Amazon, vamos a dejar acá la liga en versión digital y en versión impresa, y también escribiéndole directamente a Emilio o en la Feria de Guadalajara para quienes nos vean de Guadalajara, ahí va a estar Emilio. Ahí también en las redes del mundo de ayer, cuando ya tengas la fecha exacta y parece que el cartelón, ahí lo compartimos también para. Eso ya está disponible. Es el 8 de diciembre a las 10:30, si no me equivoco, 10:30 de la mañana, Ah, en la sala F
todavía sigo definiendo qué significa todo eso, pero sí. Excelente. Pues ya pasa el tiempo volando, así que pues todo el Sí. éxito, Emilio, ahí para esa Muchísimas próxima. gracias, Mauricio. Y Ay, pues gracias por la... sí, y también a ti, gracias por ser parte del mundo de ayer. Ya cuando saques tu siguiente libro, pues esperemos también verte por acá. Y ahora sí que acá ya espacio abierto para ti. Algún día, aunque no sea del libro, alguna charla que hagamos contigo y con otros autores también que han estado acá, vamos a buscarlo. Yo encantado y apuntado, me fascina, ¿no? Como dije, lo que más me ha gustado de esto es hacer comunidad, entonces yo digo sí de una vez a lo que sea. Listo, Emilio. Pues muchas gracias. Y amigos del mundo de ayer, este fue Emilio Antonio Calderón, autor de Bitácora de Viaje y de Casa Sola. Y pues nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer. Hasta pronto.